Hola y bienvenidos al Poder de tu Árbol Genealógico. Soy Sandra Pineda, creadora de la primera cumbre virtual en psicogenealogía y transgeneracional, un evento que te podrá revelar el origen oculto de tus bloqueos y guiarte para transformarlos a tu favor. Hoy estamos con Marian Costa. Marian es actriz, cantante, escritora, taróloga y arbolista. Ha publicado la novela El infierno prometido y su reciente libro El tarot paso a paso, paso por paso. Junto con Alejandro Jodorowsky ha escrito La vía del tarot y Metagenealogía. Actualmente sigue desarrollando su obra literaria mientras recorre el mundo impartiendo numerosos talleres sobre tarot, metagenealogía, constelaciones tarológicas y ficciones sanadoras. Marian, bienvenida nuevamente a este espacio. Gracias. Me Bueno, hace reír porque me doy cuenta que retomaste una biografía que escribí en un momento dado y yo inventé la palabra arbolista, porque lo que pasó fue que en los años 2000 por ahí, cuando empezó a pegar mucho la psicogenealogía, el transgeneracional, la gente decía, yo soy psicogenealogista, así como que era una cosa muy seria. Y yo dije, bueno, si juego a fútbol, soy futbolista, entonces si hago un árbol, soy arbolista. Y de pronto la palabra empezó como a existir y me hizo reír mucho, porque eso viene de un chiste que hice en un curso en España, estuvo hace literalmente casi 20 años, ¿no? Pero sí, es verdad, es una palabra sencilla. cuando la vi en tu página, dije, creo que la voy a tomar porque me encantó. Es lindo, ¿no? Es la gente que no es de... Yo no hablé, empecé a hablar español a los 30 años, ¿ves tú? Empecé a aprender el español porque conocí a Jodorowsky. Y en realidad es mucho más fácil inventar palabras nuevas en otro idioma, lo que nos acerca a nuestro tema de la creatividad para sanar y de la vulnerabilidad consciente. Ajá, sí, y bueno, si quieres entrando ya en materia, Marian, en este punto nosotros, a través de toda la cumbre, hemos visto ya varias formas de terapia que nos Sí. ayudan a retomar nuestro poder personal. Más ahora tú nos haces una nueva propuesta que pretende ir más allá, una propuesta que va más allá de esta sanación del ego. ¿De qué se trata esa visión, Marian? Bueno, te voy a tomar una metáfora muy sencilla. Nos tenemos que preguntar cuál es el destino último del ser humano. Si el ser humano solo es para acumular riquezas, seducir el máximo número de personas, tener la casa la más grande posible, no sé, vivir una vida muy larga aprovechando al máximo de todas las comidas posibles y reservándose un espacio al mar donde nadie puede venir a nadar, está muy bien el poder personal. Pero podemos pensar que hay un más allá de eso y que el ser humano en realidad tiene como destino una metamorfosis, en cual caso el poder es la, la, la parte muy importante, muy necesaria de ser un gusano suficientemente poderoso como para poder, sin estar enfermo, entrar en crisálide y dejar que se haga dentro de mí un proceso que no puedo manejar porque el gusano que entra en crisálide, la raíz de crisálide y la de crisis son muy semejantes. Te contaré después lo que sucede dentro de la crisálide. Pero surge una mariposa. ¿Y qué es lo que es la mariposa que el gusano no es? La capacidad de volar. Es decir, un cambio dimensional. Entonces, si la realización última del ser humano fuera el poder, yo creo que los grandes dictadores o los grandes actores y actrices de Hollywood serían la gente más sublime del mundo. Y sabemos que no es así. Sabemos que no es así. El poder es muy importante porque la impotencia nos impide el metamorfosis o por lo menos el ensayo porque no se sabe si vamos a lograr ese estado que sería más un estado de, bueno, es difícil describirlo, pero cuando ves una persona mayor, yo nombré a la abuela Margarita, por ejemplo, en mi entrevista precedente contigo, una persona mayor que evidentemente ha llegado a un nivel de alegría interior,
de entendimiento de lo que es el ser humano, de capacidad de acoger a la gente, de humildad, de autenticidad y de desapego de las cosas que parecen tan importantes para mucha gente, como tener un coche de lujo o no sé qué, o un vestido que tenga una marca de no sé quién encima. Y que esa gente logra comunicar a los demás un cierto nivel de paz y de alegría a la vez, como si la paz fuera el amor en reposo y la alegría el amor en movimiento de cierta manera. Bueno, ¿a quién prefieres, no? ¿Al presidente de la República o a una persona así? Entonces, si estar en la compañía de esas personas o verlas en un video o simplemente leer de sus vidas, como para la gente que está como muy influenciada con lecturas religiosas o de la vida del Buda o de la autobiografía de un yogi o que, no sé, no quiero discernar el diploma de ser realizado, pero hay gente que se siente como muy conmovida por el Dalai Lama, por ejemplo, esto en las personas actuales. No es como que eso no es poder, eso es haber podido, porque hay que haber podido. En todas las historias de realización, me acuerdo que doña Margarita nos contaba que estaba en conexión con otro abuelo chamánico de Algonquín, del Canadá. Canadá está con nieve. Ella nació en Guadalajara, donde la nieve no es muy frecuente, ¿no? Y ese abuelo que se llamaba el abuelo William, un día la invitó a recorrer un inmenso camino caminando en la nieve, y creo que para alimentarse ella tenía que arrastrar, no sé qué, un castor, un animal muerto, ¿no? Y cuenta que esa mujer minúscula, que en aquel entonces ya tenía como unos 60 años, imagínate, eres una abuela mexicana que sabe vivir con 40 grados y para honrar a tu amistad con una persona que hace tu mismo oficio en un punto del planeta que no tiene nada que ver y que también es una fuente de energía y de amor increíble, te decides a caminar por la nieve arrastrando carne muerta de un animal que pesa casi tu propio peso. Y ella cuenta que se puso delante al espejo y le empezó a hablar a sus piernas. Y les dijo, ya van a caminar y no me van a dejar atascada en el camino y no se van a cansar. Sí va a ser difícil, pero lo vamos a hacer. Es decir, que cuando ella necesita recuperar la dimensión del poder, en un instante lo hace, pero en un instante lo suelta. La he visto entre muchas personas eh, como alguien le decía, no, eso no es verdad, y ella reconocer, aunque que la cosa que había dicho era muy cierta. Ah, sí, sí, tienes razón, con una tranquilidad absoluta. ¿Ves tú? La he visto, yo tenía un gran dolor de dientes cuando hicimos ese encuentro con ella. Me dijo, ven a dormir ven a hacerte la siesta en mi cama. Y me trajo a su cama. Era su único momento de descanso del día. Y simplemente me dormí con ella en su cama, hasta compartir su propia cama. ¿Ves tú? Eso no es poder. Es haber haber podido tanto que entiendes que el poder no es el fin del camino y que lo puedes soltar en cualquier momento, porque tu poder en realidad es el poder de tus células del universo y que tú no puedes ni en nada. En muchas tradiciones de la India, has escuchado los nombres de los seres despiertos que se llaman algo Das, Krishna Das, Ram Das. Das significa esclavo. ¿Ves tú? Y existe la noción de que la esclavitud absoluta a las leyes de la naturaleza, a lo que sucede en el momento, es la libertad total. El poder no es la libertad, nunca, porque siempre alguien te lo puede quitar. Siempre habrá una mujer más linda, más joven, siempre habrá un hombre más fuerte, siempre habrá alguien que estará vivo cuando tú estarás muriendo. El poder no puede ser el fin del cuento. Es fundamental, porque un gusano enfermo no se puede transformar en mariposa. Pero por otro lado, no es que el gusano más fuerte del mundo se pone alas
en la espalda y se pone a volar. Nunca se va a poner a volar. Entonces, la cuestión es, ¿a qué momento? Yo lo comparo con florecer y fructificar. Estamos fascinados por la flor. Y hay gente que hace flores secas o que hace flores de papel o de tejido o que ahora ponen flores en glicerina para hacer una rosa eterna. ¡Qué horror! Pero ¿para qué está la flor? Para producir un fruto. Porque la flor la pueden comer los insectos. El fruto puede alimentar todas las formas de vida en este planeta. Insectos, pájaros, mamíferos, ¿cómo se llama? Peces y seres humanos. Y si existen entre nosotros ángeles, estoy segura que también comen frutos. Eso es un poco de poesía, ¿no? Entonces, la flor tiene que morir para fructificar. El centro de la flor se vuelve el fruto. Y la flor es magnífica en su momento. Y hay que tenerla, conocerla, pero no es el fin del cuento. De la misma manera, vivimos una época que está obsesionada por la juventud, al punto que cualquier pendejo de 14 o 20 años te cuenta lo que tú tienes que hacer en esa vida. Por favor, estamos aquí también para aprender a morir. Porque si no hay nadie que aprende a morir, ¿quién nos va a enseñar? Conocer a nuestro momento. Un niño o una niña de 20 años va a llorar cuando muera su abuelo o su abuela, ¿me entiendes? Entonces, al revés, es el abuelo quien le enseña a morir al niño o a la niña cuando se pone a morir. Todo eso no es muy sexy, no es muy para Instagram, no es muy para la tele, pero es la verdad. Y es lo mismo en la terapia. Hasta cierto punto, obviamente, si les vendes a la gente que van a ser invulnerables o que van a tener toda su prosperidad o no sé qué al final del taller contigo, vienen y pagan. Pero hasta cierto punto es una estafa. Porque nadie va a borrar el latido de la vida. Siempre va a haber aspectos agradables y desagradables. Si vas a hacer mucho dinero, vas a tener que dar algo para eso. ¿Ves tú? No existe una cosa que va solo en un sentido. Para mí es muy importante reconocer ese movimiento de puedo, suelto, puedo, suelto, puedo, suelto, que es como un latido de corazón. Y que dentro de ese ritmo el maestro Zen Shunryu Suzuki decía, lo que llamamos yo es solo una puerta que se pasea entre el inspirar y el expirar. Esa imagen de identificarse con el eje alrededor del cual se está moviendo la puerta y no con que cuando inspiro está bien y cuando expiro está mal. Por favor. Y eso se enseña mucho menos porque es el camino dicho femenino, interior, el camino receptivo. ¿Qué es el poder de una mujer encinta de 8 meses? Es un receptáculo a 100% por una vida que se está terminando de formar dentro de ella. ¿Ves tú? ¿Cuál es el poder de la lactación? Ninguno. Hay un niño que tiene sed, tus pechos están hechos no para fascinar el máximo de machos posibles, sino para alimentar a esa criatura y darle todos los alimentos, si es tu elección amamantar. No entramos en el detalle, quien no quiere o no puede amamantar es otra historia, pero la leche surge del soltar, y eso lo saben la gente que acompañan a las mujeres que han recién parido. Hay que soltar para poder amamantar. Cuando no viene la leche, generalmente es cuando te relajas que puedes amamantar. Es lo mismo con el sistema nervioso. Tenemos el sistema simpático, que es acelerado, se reacciona al peligro, está activado por luces fuertes, mucho ruido, etc. Pero para reparar el cuerpo necesitamos el sistema parasimpático, que está activado por tocar la nuca, tocar la parte baja de la espalda, silencio, y que es la manera de cicatrizar más rápido, de superar enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, un trabajo terapéutico o un trabajo de conocimiento del ser humano tiene que tener las dos alas. Una ala según la cual, obviamente, tenemos que poder ser quienes somos. Este es el poder supremo, de llegar a ser lo que una o uno es. Entonces, estoy viviendo en ese cuerpo, en ese momento, en esa época,
con ese pasado y estoy en paz con todo eso. Y toda una parte del trabajo es llegar a la paz con todo eso. Claro, Pero después, sí, dime. es vivir en presencia. Llegar a la presencia, porque hagamos lo que hagamos, siempre vamos a tener partes de nosotros que están clavadas en el pasado. Puede ser en un momento magnífico que hemos vivido, puede ser en un amor que hemos perdido, puede ser en la nostalgia de la infancia. El tango es genial para eso, porque el tango, hablo del tango como tal, no del vals o de la milonga, que son otros temas, pero el 70% del tango es cantar y bailar la nostalgia, pero haciendo de ella una ficción sanadora, justamente. En el sentido que la nostalgia es la expresión de nuestra naturaleza humana que siempre quiere retener los momentos fugaces y que quisiera tener todo el poder. La naturaleza del yo infantil es ser todopoderoso, vencerlo a todo, ¿ves tú? Y podemos bailar alrededor de un eje. Por eso el tango se baila de a dos. O cuando cantas un tango, por lo mínimo tienes una guitarra contigo, no es un canto improvisado vocal. Y en general, más bien una orquesta. ¿Por qué? Porque justamente colaborar en bailar o en cantar es soltar el poder personal. El cantor en la orquesta típica o la cantora en la orquesta típica de tango deja que la banda haga toda su introducción y en general el primer verso de la canción y hasta un refrén. Y entra después, porque la gente no quiere bailar con alguien que le chilla en las orejas todo el tiempo, pero necesita un poco de voz, ¿ves tú? Entonces, esa noción de la amarra al pasado es inevitable y es una ficción. La mente humana es la única que conozcamos del reino de los seres vivos que tiene esa noción tan detallada del pasado, de lo que tendría que suceder en el futuro y que anda armando ficciones. Eso nos amarra al pasado y nos da nos da la fijación de querer controlar el futuro. Y es imposible. Es la dinámica entre esos dos aspectos para mí es un poco, para mí el rumbo de la psicología dicha transpersonal, es decir, que no solo sirve para constituir un yo fuerte, sino para acompañarnos hacia la puerta de la muerte del yo, sea la muerte física, morir en paz, o sea, para los de nosotros que van a tener la inmensa suerte de soltar, de tirarse por la ventana en esa vida, la desidentificación definitiva con el yo. Mi experiencia es que hay etapas de desidentificación. Y en general, mientras más desidentificada es una persona, mientras más los demás quieren su compañía y lo aman. Yo, como te dije, no soy nadie para discernar diplomas de desidentificación final, pero veo que quien está más generoso, más tranquilo, que no se angustia si el tren está atrasado, que no se lo toma personalmente si lo insultan por la calle, etcétera, 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 son personas con quienes todos quieren vivir. Hay que reconocer eso de una vez. ¿Qué puede la terapia en esa dirección? ¿Ves tú? Obviamente eso no se consigue sin haber conseguido antes que nada la posibilidad de llegar a ser lo que uno es decir, en términos del árbol genealógico, no lo que tu familia conscientemente o inconscientemente que te quería imponer. El papel del heredero, el papel del huérfano, el papel del rebelde, el papel de la oveja negra, el papel de la puta, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y en este punto me gustaría, porque hablando de la abuela Margarita me hiciste acordar mucho de una frase que ella utiliza y es, em, cuando yo me quiero pedir algo, cuando necesito algo, me lo pido a mí misma. Pero cuando habla cuando dice mí misma, está hablando del sí mismo. Sí, Y es decir, que en el sentido que lo pide a Dios dentro de ella. ¿Ves tú? De cierta manera nos está indicando el camino que Dios no está necesariamente en los cielos, lo que hemos llamado Dios, sino que está en el corazón del corazón del corazón. Evidentemente hay etapas donde nos vamos a equivocar ahí. Dice también,
En mi altar está también ese mono, porque ese mono también es Dios. Pero es una manera de decir, voy a honrar el azar que me dio esos rasgos. No es endiosarse a sí mismo, es totalmente otra cosa. Y lo que sucede con el trabajo sobre el poder es que la gente, y a veces los terapeutas y las terapeutas o personas en el ámbito espiritual que están, en el ambiente espiritual que están trabajando mucho sobre el poder, terminan endiosándose a sí mismo. Que como que no se pueden equivocar, que con lo que hago lo puedes todo, etcétera, etcétera. El mejor hipotético terapeuta podría fallar con alguien. No importa. Es cuando doña Margarita dice, ese mono también es Dios, es decir, sucedió que nació esa cara, ese cuerpo en ese momento, como vehículo de la vida eterna, porque la vida no muere, este mono va a morir, pero la vida no muere. En el occidente, y sea sureño o norteño, estamos oponiendo la vida con la muerte. En el oriente oponen el nacimiento con la muerte, porque la vida sigue, ¿me entiendes? Por eso en la psicomagia de Jodorowsky, y es una cosa que aprendí y que sigo haciendo, cuando terminas con algo y lo vas a enterrar, plantas una planta. ¿Ves tú? Por ejemplo, imagínate que tengas una fijación a ser una niña eterna y Jodorowsky o alguien que ha trabajado con él te dice, bueno, paséate en un Luna Park un día entero vestida de niña y haz todas las atracciones que te gusten y al final del día entierras los vestidos, por favor, de algodón biológico para no maltratar a la tierra y plantas una planta. La planta no es para honrar a la fijación de la niña eterna. Es para decir, la niña ya murió y la vida sigue. La planta eres tú. Y es lo que te va a sobrevivir a ti. ¿Ves tú? Y eso supone un cierto nivel de vulnerabilidad. Porque si nunca quiero dejarme herir, estoy en el poder continuo. Aquí, Marian, me surgen como varias inquietudes, pero bueno, vamos como paso a paso. Con respecto a la vulnerabilidad, que es como lo último que acabas de decir, por lo menos en nuestra sociedad, especialmente me refiero a Latinoamérica, estos roles que se han impuesto a las personas hacen como que en el caso de los hombres más específicamente, les cueste mucho abrirse a ser vulnerables. Por eso se ¿Cómo? emborrachan. Claro, ¿cómo O pueden se las meten coca en personas? la nariz, obvio, para poder soltar. Y el problema es que en ese caso no es vulnerabilidad, es herida, porque se meten productos tóxicos. Ojo, la vulnerabilidad masculina auténtica es muy diferente de la femenina. Tampoco hay que querer feminizar a los hombres, pero un hombre absolutamente puede sufrir, llorar, abrirse, estar como súper tierno con algo. Quizás lo va a expresar verbalmente menos que una mujer, ¿ves tú? Me acuerdo de una ocurrencia donde vino a un taller mío en California un señor muy simpático, mexicano, de cierta edad, profesor de universidad, con su esposa que tenía de apodo Nena, imagínate ya, pero eran gente genial. Y al final era un taller de tarot. Y al final él me dice, era muy intelectual, súper inteligente, todo lo entendía re bien, y estaba aquí, encima, en la cabeza. Y en un momento dado me pide una cosa sobre uno de sus hijos y sacamos un tarot y él estaba como intelectualizando. Le digo, por favor, estamos leyendo el tarot. ¿Puedes bajar a la sensación de tu pecho, a la sensación de tu asiento? Y estalló en sollozos. Porque simplemente esa era una cosita con uno de sus hijos, lo tocaba profundamente. Pero ojo, había hecho el paso de vulnerabilidad, que era acompañar a su mujer a ese taller. Entonces, a veces el primer paso de vulnerabilidad de un hombre es invisible. Y la mujer se pone muy como un dragón, se dice, y se pone exigente y le reta y lo critica, que es el horror del femenino eso, ¿eh? Lo sabemos, lo conocemos. Pero no, su mujer era muy inteligente, lo dejó venir con sus modismos y sus formas de hacer.
Él fue el último en pedir una pregunta y ahí se puso a llorar. Y lo único que le dije era una cosa con su hijo, le dije, le pedí sentir su cuerpo en ese momento. La total ausencia de vergüenza, porque era un momento tan real que no había vergüenza, y simplemente la sensación de su cuerpo. Y le hice como tomar, le propuse tomar una especie de impronta de ese momento. Y le dije, la próxima vez que veas a tu hijo, simplemente interiormente recuérdate cómo te sentiste ahora y verás que todo va a cambiar. Los hombres, sobre todo en las culturas machistas, pero donde también tienen que pelear para sobrevivir, porque la cultura no la vas a cambiar en 5 minutos, es muy bueno darles como tareas minimalistas que hacer y que no tengan como que desvestirse mucho, porque tienen un pudor muy superior a lo de la mujer, paradójicamente, aunque puedan mear frente a una pared en la misma calle, pero son muy púdicos desde el punto de vista del corazón. Y creo que existe un camino, pero si la mujer pretende que el hombre sea como ella, estamos jodidos. Ya fue. La mujer tiene que ser, si está madura, interiormente, no hablo de edad, tiene que ser la iniciadora del hombre hacia su propia vulnerabilidad. Y lo primero y fundamental, que es súper difícil, que es un trabajo de vulnerabilidad muy fuerte para la mujer, es dejar de juzgar. Porque lo que sucede es cada vez que nos hieren como mujeres, como no tenemos el poder en esas sociedades más machistas, en el patriarcado en general, el único poder que podemos recuperar es el poder del niño consciente, es juzgar. Es decir, eso es injusto, eso no se hace. Y de ahí empezar a retar, a criticar, etc. Pero si te dejas sentir la herida, es decir, uff, eso me herida. Yo sé que no es justo. Y la persona no pudo hacer de otra manera. Es casi lo mismo. Cambia todo. Porque creo que el aspecto animal y la intuición que tenemos los unos hacia los otros hace que estamos sintiendo cuando los juegos de poderes se terminan. Y muchas veces esos juegos de poderes son más manipulativos en la mujer y más de victimizarse, y son más afirmativos o de huida en los hombres, básicamente. Es como muy exagerado porque puede ser cualquier cosa de cualquier persona. Entonces, a cada uno de nosotros le toca sentir de qué herida me estoy protegiendo cuando vuelvo a esas estrategias de poder. Y de ahí, obviamente, no puedes imponer eso a un hombre desconocido, pero a un hijo, a un primo, a un hermano, a tu pareja si la relación es buena, si no es una pareja de conveniencia, a un amigo, porque es posible ser amigo entre hombre y mujer, si no hay atracción sexual, es recontra posible. Puedes empezar tú, simplemente sin explicar ni decir nada, a verlo de otra manera. Y a ver su inmensa fragilidad, porque detrás del machismo hay una fragilidad tremenda, pero que no se ubica en el mismo lugar que la fragilidad femenina. Lo que es fácil para nosotras, conectar con el cuerpo, conectar con las emociones, conectar con la intuición, para ellos es como una selva, ¿no? Tenemos que tener ahí que ser una fuerza de espera, contención y ausencia total de juicio. Claro, si la relación es sostenible, no te hablo de alguien que sea violento o abusivo, te hablo del hombre, del buen hombre básico, que cree que tiene que tomarse mucha cerveza y manejar el coche muy rápido y seducir a todas, ¿ves tú? Y hasta cierto punto, bueno, te puedes también encariñar a ese, es un juego externo, es el juego del gusano. Pero la mariposa es ese contacto con la sensación física que muchas veces es muy ausente en el hombre. ¿Ves tú? Mucho, mucho más ausente que en nosotras. La mujer está educada por su útero. Desde la edad de 11, 12, 13, 14 años, empieza a sentir esas contracciones de la menstruación. Estamos inmediatamente conectadas con esa sensación interna, visceral, y tenemos que prestarle atención, porque si no terminas con menstruación dolorosa la vida entera. El hombre no tiene ese recurso físico, tiene que esconder su erección y después manifestarla. Perdón por ser tan directa, pero es real.
Está perfecto. Y sin embargo, encontramos hoy en día muchas mujeres que están supremamente desconectadas de esto, ¿no? Creo que la misma influencia de la sociedad ha hecho que compitamos para ser iguales a los hombres cuando en realidad esto no es No, así. que haya justicia e igualdad en el sentido de tratamiento, sí, pero igualdad en el sentido de ser absolutamente semejante, ¿no? Y además nadie es semejante a nadie, además. El problema es que la sociedad actual quiere que la mujer sea también centrífuga, con pechos de plástico, con la boca así. Eh, sí, ¿me entiendes? Entonces, y que toda la dimensión interior del femenino no tiene ningún valor. Las personas que acompañan a las personas mayores, las personas que cuidan a los niños, las personas que limpian el interior de las casas. Todo eso es un trabajo desvaluado, es un trabajo precioso. ¿Cuál es la gran calidad de estar sentado en una oficina tomando café y pretendiendo trabajar el día entero versus ir a limpiar y a hacer linda la casa de otra persona? ¿Por qué hay tanta desigualdad de pago? Simplemente porque la sociedad se ha basado en valores puramente intelectuales, huyendo del cuerpo, y puramente exteriores, huyendo del interior. Es la vulnerabilidad, antes que nada, es la capacidad de entrar, de adentrarse a uno mismo, a una misma. Que uno sea hombre o mujer, más o menos es igual. Mariani, todo este tiempo nos has estado hablando sobre esa importancia de bajarnos, de conectarnos con el corazón. Y ¿Cuál con es la planta de los pies también, ¿eh? Y con la sensación de los aterrizar? órganos genitales también. Todo eso. Digo corazón, pero en realidad, si puedes sentir tu columna vertebral, tener una relación de amistad con tu hígado, con tu rodilla izquierda, ya estás salvada, ¿me entiendes? Eso don Luis Anza, el chamán cordobés argentino que conocí en Francia, que falleció en el 2011, eh, lo llamaba la vía del sentir. Adentrarse al sentir del cuerpo y de allí literalmente conectar con la inteligencia y la memoria eterna de la vida. Pero todo eso es un trabajo interior. Y vamos, porque se llama vulnerabilidad, que es capacidad de ser heridos, porque en realidad vamos a pasar por la aceptación de todo lo que duele. No aceptación en el sentido, me voy a quedar ahí, duele, es maravilloso. Pero lo que duele, duele, ¿qué hacemos? Si tengo una pastilla, mejor me la tomo. Pero no salto afuera de mi cuerpo. ¿Dónde sentimos el dolor? Aunque sea emocional, en ese cuerpo. Porque una vez que duermes y que el cuerpo está apagado, ya no hay dolor. ¿Ves tú? Entonces, el miedo, el pavor a sufrir y a vivir la experiencia que es parte del inmenso caleidoscopo de la vida, que es el dolor, nos hace huir de nosotros mismos, huir del cuerpo y vivir muy mentalizados. Y, y no, como eso es muy limitado, es como vivir en una isla, una pequeña isla. Ahora, Marian, tú que estabas mencionando esto ahorita de vivirlo, como de aceptarlo, me surgen dudas porque, por ejemplo, aquí en Latinoamérica tenemos varias situaciones que en ocasiones son complejas. Yo no digo que no se vean en otros lados del planeta, pero me pongo es en la posición de lo que conozco un poco. Y, por ejemplo, aquí existe mucho las desapariciones forzadas. No, es ¿Cómo horrible. puede una madre Entonces sí, obvio. vivir esto? Y además que no sabes qué pasó con esa persona. ¿Está viva? Sí, es ¿Falleció? horrible. Es ahí donde te hablo de la recuperación del poder para soltar. Entonces, me ha pasado muchas veces gente que me venían a ver y una persona muere en un accidente de avión y no vuelven a encontrar el cuerpo. O una persona simplemente quiere volver a conectar con su padre muerto, pero la mamá tiene las cenizas y no las quiere soltar. Y la mujer está peleada con su madre. Entonces, no hay contacto con la ubicación de la persona. Bueno, el ejemplo magnífico es lo de las locas de la Plaza de Mayo en Argentina, porque crearon un espacio y crearon un símbolo que es el pañuelito que llevan en la cabeza para significar que esos desaparecidos existen.
y que en realidad no están desaparecidos, están simplemente escondidos. La persona pasa de desaparecida a escondida. Por un lado, hay acciones sociales que pueden servir como ficciones sanadoras y que son muy fuertes, muy profundas. Yo tengo un respeto inmenso a las que ahora son las abuelas de la Plaza de Mayo, porque sabes que ahora están volviendo, hay toda una campaña que los hijos de desaparecidos fueron adoptados por buenas familias que estaban con la dictadura y que todos los niños que tienen una duda sobre cuándo fueron adoptados pueden tratar de volver a encontrar su familia de origen. Y entonces tengo escalofríos diciéndotelo porque estoy con el hilo de eso en mi Instagram y porque estoy trabajando con un guitarrista de tango que está conectado con ese movimiento de las madres y abuelas. Y claro, los hijos muertos ya no están, pero hay nietos que vuelven a conectar con su abuela. Y una imagen así. Es decir, es ahí donde es interesante, porque la imagen de una abuela que abraza a su nieto 30 años después de la desaparición de su hija es sanadora para todas las madres de desaparecidos. Y es la prueba que los procesos colectivos y como de restauración de una cierta realidad con los medios que tenemos es más fuerte que el olvido, la injusticia, etcétera, etcétera. Este es por el lado social. Por el lado individual, muchas veces lo que hice, si a la persona le cuesta hacer el duelo, es o mantener un altar a la persona en su casa y decir, estés donde estés, aquí estás. Eso es si la persona necesita sentir o pensar que su desaparecido todavía está vivo o viva. Entonces, yo no creo que hay que convencer a la persona que el cuerpo físico de su hijo, hija, hermano o novio haya muerto. No es interesante, porque en un cierto plano la muerte no existe. Entonces, la muerte del cuerpo físico, si la persona que amó a esa persona siente el contacto todavía con la esencia de la otra persona, yo actuaría como si estuviera viva y le daría un lugar. Y el lugar es hacer un altarcito, no un altarcito enfermo, en el sentido que no se trata, por ejemplo, si la persona desaparecida tenía hijos, no es como de arrodillarse, etcétera, sino es de crear un lugar donde decir, estés donde estés, tenemos cita contigo acá. Que es lo mismo que hacemos cuando vamos a visitar a una persona en el cementerio, en realidad. O cuando vamos al lugar donde hemos disperso las cenizas. Y si sientes que la persona ha muerto o si te lo comprueban, pero no te pueden dar el cuerpo físico, ahí estoy en favor de recoger objetos de esa persona de los cuales te puedes deshacer, hasta una foto y hacer un ritual de entierro o de quemar y darle una sepultura. Porque en la mentalidad humana, una de las primeras cosas que hemos vuelto a encontrar de las primeras civilizaciones eran sepulturas. Y obviamente los rituales de nacimiento, compromiso, el que sea, sepultura son fundamentales. Eso es psicopoesía, en el sentido que obviamente la persona, el cuerpo de la persona, es posible que no lo vuelvas a encontrar nunca. Pero lo importante no es el cuerpo físico objetivo, es el cuerpo físico como tú lo consideras. ¿Ves tú? Y la psicopoesía es esto, es una metáfora puesta en acción. La psicomagia de Jodorowsky ya no la hago porque mucha gente quiere magia, que no era el inicio de lo que quería Jodorowsky, pero la gente cree que la psicomagia les va a solucionar los temas. Por eso he cambiado la palabra, y cambiando la palabra cambié también parte de mi acción, ¿ves tú? Porque la psicopoesía tiene, poiesis en griego significa crear. Entonces, es recrear la propia psique. No es actuar sobre la realidad. No es que vas a quemar una candela roja y la persona va a volver a tu casa. ¿Me entiendes? Es actuar sobre mí misma. ¿Qué es lo que me deja en santa paz? ¿Ves tú? Y entonces, hasta para un aborto, hacer un ritual de despedida es importante. Claro que en los hospitales en Francia no te dan el pedazo
o el feto o el pedazo de pecho, por ejemplo, que te han sacado. ¿Qué vas a hacer? Tienes cáncer de mama, es un hecho, te tienen que sacar los dos pechos. Tienes que hacer el luto de tus pechos. ¿Qué vas a hacer? Bueno, puedes tener, por ejemplo, una flor el día anterior a la operación, una flor, una fruta, una piedrita, y durante la operación esa flor, piedrita, ¿verdad?, la pones en una cajita linda. Y una vez que estés repuesta de la operación, vas a enterar a eso, que ha tenido el contacto con tus pechos vivos. ¿Ves tú? Entonces, sí que pueden suceder algunas, entre comillas, magias con esas cosas. Yo lo veo con las plantas. Las plantas que planté con cierta intención están sobreviviendo de forma increíble. Pero lo atribuyo a la inteligencia de la vida, no a mi propio poder mágico, entre comillas. La noción es esta, es crear una ficción que repara algo en tu vida que es irreparable. Y acabo de ver 2 películas, fíjate, no sé si han salido todavía en Latinoamérica, me imagino que sí, que contienen la misma cosa. La de Tarantino, Érase una vez en Hollywood, y la que se llama Yesterday, que es sobre la historia de un chico que hay un blackout en el mundo entero, y es un chico que es un músico mediocre, y todo el mundo se ha olvidado de los Beatles. Y él se vuelve súper famoso haciendo canciones de los Beatles. Pero en la película Yesterday hay un momento en que él va a visitar a John Lennon, que no ha muerto. Y el momento en que John Lennon le abre la puerta, y que es un viejito de 78 años que ha sido marinero y que está dibujando, es una ficción sanadora para el mundo entero, porque todos estamos súper tristes desde que ha sido asesinado a John Lennon. Y es lo mismo en las películas de Tarantino. Es una historia muy de Hollywood cuando asesinaron a Sharon Tate, la primera mujer de Roman Polanski, un gang de hippies manejados por un serial killer que se llamaba Manson. Y ahí toda la película está basada en que se van a equivocar de casa y van a llegar a donde están los personajes creados por Tarantino y les van a dar una paliza y entonces Sharon Tate queda viva. Y es muy raro porque vi esas 2 películas, una el lunes y otra el martes pasado. Y dije, eso son ficciones sanadoras que un creador, un artista, sin ni siquiera saberlo. Yo creo que esto está llegando porque el mundo va mal. Y que los artistas creen proponer ficciones que están curando los lutos. ¿Qué hubiera sido la vida de tal si hubiera vivido? Entonces, imagínate que en tu árbol genealógico haya alguien que hubiera muerto antes de tiempo. Lo sabes que la persona ha muerto, pero ¿por qué no dibujar, si es un niño, por ejemplo, que murió, por qué no dibujar la cara que tendría ahora? Y ponerlo en tu salón, sabiendo que es una ficción. Todo ese trabajo me vino de ese maestro chamánico y que fue también un sufí argentino, Luis Anza, que fue mi maestro un cierto tiempo en Francia. Y Luis decía muy simplemente, había sido educado, entre comillas, antes que nada por los Aymara del altiplano boliviano y después se conectó mucho con la tradición mexicana. Y él decía simplemente existe el mundo A, en el cual tienes que tener la licencia de conducir, en el cual tienes que pagar tus impuestos, y hay que ser totalmente funcional en el mundo A. Y en el mundo A, ese cuerpo humano en un momento dado ya no existe. Y existe el mundo B. Y en el mundo B, y posiblemente un día la ciencia nos lo va a decir, hay miles de universos paralelos, en los cuales miles de posibilidades existen. Y si mi corazón está sufriendo demasiado por una posibilidad que no existe, ¿por qué no actuarla, dibujarla, contarla, hacer de ella una obra de arte para yo mismo, si me hace bien, sin pensar que voy a tener el poder sobre la vida, sino para acompañar mi propia vulnerabilidad? Esa es la idea. ¿Qué Y opinas? de alguna forma, entonces, saco eso, lo pongo en el mundo, le doy vida a eso que estoy sintiendo dentro. Sí, exactamente. Pero sin pretender que eso va a influir en la realidad. Claro, hay ciertos procedimientos de magia blanca que pueden entrar en esa categoría,
pero diría que hasta la magia blanca supone un cierto nivel de trabajo con algunas entidades a las cuales les tienes que entregar tu vida. La gente que hace magia, y la magia existe, es un arte, pero es un arte que supone, uno, ciertos talentos que no todos tienen, y dos, una educación impecable, y tres, una forma de vivir, es como un deporte extremo. La magia real es un deporte extremo. Les vas a tener que seguir entregando a ese mundo de la magia mucho, mucho, mucho de ti. Y el mundo de la realidad con R mayúscula siempre estará encima de la magia. La sanación última de una magia negra o de un trabajo o de una mano negra que te echaron, en realidad está en el mundo espiritual puro. Claro, te puede ayudar un chamán en el mundo mágico y puede ser en un momento dado una ayuda, pero en realidad, si no tienes el dinero para que un chamán se vuelva en tu protector personal por un año, por $50,000, que muchos de nosotros no tienen, soltar totalmente y entregarte a la realidad, termina, sí vas a pasar por la magia negra como si fuera una enfermedad, pero sin miedo, y te la termina limpiando. Entonces, de lo que estoy hablando no es entrar en el mundo de la magia, es inspirarse del mundo de la magia, pero no solo de él, de todo el mundo artístico, para volver al mundo del corazón. Y es como contarle una historia a un niño a quien le cuesta dormir. No es más, no es menos. Porque el enfoque no es a actuar sobre la realidad, sino a que florezca este corazón, teniendo su historia alternativa. Y vuelvo al mundo del tango, ¿ves tú? El otro día entré a una milonga. Yo en este momento en mi vida estoy acompañada, pero hubo una época en que no lo estaba. Y el otro día entré a la milonga y pensé, ¿y si fuera viuda? ¿Y si me hubiera separado recién? ¿Cómo sentiría el tango en este momento? Y estaba viendo todas esas vidas paralelas de la milonga, donde hay gente que viene en pareja, gente que viene porque está harta de su pareja y se quiere divertir, gente que viene sola como yo porque mi pareja no baila, gente que viene a buscar pareja. Está todo obviamente en conexión con la pareja porque vas a bailar en pareja. Y hay todas esas realidades paralelas. Y tuve ese momento de sentir lo que sentiría una viuda que entra a la milonga y que sabe que está viviendo una ficción. Pero dentro de la ficción está el abrazo también. El abrazo es real, como dicen, es un romance de 12 minutos, a veces infernal, porque a veces la persona que te saca a bailar no es la que tú quisieras, pero es otra historia. Y entonces podemos sostener varios niveles de realidad a la vez. Eso se llama ser adulto. Estoy con mi realidad del mundo A y con todas las realidades posibles del mundo B. Y bueno, eso lo enseño, y cuando lo enseño lo hago mucho por parejas de a dos, porque gran parte es que otra conciencia escuche tu historia y te la repite tal cual. El entrenamiento es muy así, es como trabajar en pareja o devolver las propuestas al grupo, porque todo lo que tiene testigo en la realidad se refuerza. Todo lo que tiene cuerpo se refuerza. Hay neurología que dice que la vivencia, la memoria de una vivencia y la memoria intensa de una ficción en el cerebro son indiscernibles. Es decir, que si una película te dio mucho miedo o si un evento te dio mucho miedo, básicamente la memoria en el cerebro es la misma huella. Desde ahí pensé, bueno, si puedo grabar una memoria feliz con la misma fuerza que una memoria de devaluación o de vergüenza, etcétera, estoy creando recursos en mi propio sistema nervioso. Y así empecé a desarrollar ese trabajo que llamo psicopoesía o ficciones sanadoras. Marian, ahí en esa parte que tú estás comentando y quería como enfocarlo un poquito hacia allá, ¿cómo podemos también nosotros como acompañantes o como terapeutas impulsar ese siguiente paso? Obviamente me imagino que parte de nosotros haberlo vivido y haberlo encarnado, el trascender ese poder del ego, pero ¿cómo podemos también impulsar para que nuestros consultantes quieran ir un paso más allá? Hay muchas técnicas que se acercan a eso. Para mí, todo el chamanismo que no usa
plantas dichas sagradas, psicotrópicas, porque eso es otro reino. Digamos que la planta como medicina se acerca más al trabajo de los psiquiatras y de los médicos, mientras el trabajo chamánico, que es ritual o que es con baños, como se hace en el altiplano, o que es con temazcales o sudación, como se hace en América Central y Norteamérica, o que está con rituales alrededor del fuego o cualquier cosa del género, tiene una dimensión ritualística que, combinándose con el teatro, porque somos seres de ambas culturas, de la cultura original y de la cultura desarrollada por nuestra civilización actual, el verdadero ritual de la misa, del compartir, del bendecir y compartir del pan y del vino, todos esos son para mí elementos de investigación profundos. Después hay que ver cómo son los rituales básicos como de entierro, como de casamiento, como la gente ahora está, por ejemplo, he visto muchos casamientos recientemente o bautismos donde las personas querían un poco diseñar su propio ritual. Y después, ¿tenemos o no tenemos la capacidad de contarle un cuento a un niño? ¿Ves tú? Entonces, todo eso puesto junto y junto a el hecho que es difícil para una persona diseñar un autorritual porque el inconsciente negativo, y existe una parte negativa autosuicidaria del inconsciente, puede recuperar una parte. Por eso es un trabajo sobre el cual estoy dando también seminarios, ¿no? Porque hay varias trampas que existen. Entonces, hay unas leyes que las cosas tienen que terminar positivamente, que si estás verdaderamente hablando de una vida, tienes que sacrificar por lo menos un fruto. Escribir una carta no es suficiente. Eso es el chamanismo, lo sabe. ¿Ves tú? Con las ofrendas a la tierra, de hojas de coca o de lo que sea. Y después hay la capacidad de crear una narración que funcione para otra persona. Porque si eres capaz de hacer una narración que funcione para otra persona, vas a ser capaz poco a poco de inventar narraciones que funcionen para ti. Es un ejercicio que me encanta, es cuando un niño tiene una pesadilla, ayudarlo a encontrar un final feliz a la pesadilla. Esto sería, por ejemplo, un primer paso. Yo empecé a desarrollar las cosas así con mis sobrinos. Mi sobrina tenía muchas pesadillas y le decía, no te dejes vencer. Vamos a retomar la pesadilla. ¿Cómo te sentiste? Y le hacía sentir la cosa. ¿Y ahora qué quieres? Justo antes de ir al momento terrible, ¿y ahora qué quieres? Y al final, si vamos bien, podemos trabajar con eso, con los abusos en un grupo. Es decir, que en lugar de constelar la cosa y de volver a lo negativo, no. Vamos a parar el abuso justo en el momento donde el niño o la niña empieza a poder decir que no. Que puede ser, no, no quiero ir a esa casa sin saber lo que va a pasar. Porque a veces los niños tienen mucha intuición de lo que les va a suceder. Y de ahí crear un final feliz. Es una de las formas de trabajar, pero como primer paso, porque estamos en una conferencia online, no quiero como estar dando un curso sobre eso, pero ya hay bastante trabajo con eso. Y trabajo mucho con el tarot con eso también. La gente se aterra porque a veces cuando hay una tirada de tarot que está como un poco atorada, etcétera, digo a la persona, bueno, elige una carta a la vista. ¿Cómo a la vista? Sí, no al azar. Está el paquete de cartas aquí. ¿Por qué no podrías darle vuelta a la carta y decir, ¿qué necesito? Es la noción de aliado en el chamanismo. ¿Qué necesito para que me funcione esa tirada de tarot? ¿Por qué no? Para muchos lectores y practicantes del tarot es una revolución. Es la noción, eso lo decía don Luis Anza, él decía, hay que robar lo que es inagotable. La luz, el amor, bailar con el viento, cuando estás en la calle que hay mucho viento y llueve, en lugar de abrigarte, no, baila. Y Luis tenía un vocabulario maravilloso, decía, hablaba del tiempo que pasa, del tiempo, no del tiempo lluvia o del tiempo años, días, como de un ser. He hecho alianza con el tiempo, me encantaba. He hecho alianza con la noche, he hecho alianza con la lluvia. Esa poesía profunda, que es la poesía del mundo chamánico,
ahora muy despreciada, y desgraciadamente muchos chamanes también van a buscar en el New Age herramientas que no son nada valiosos como los suyos. Hay un poco como una mezcla, ¿no? Pero esa noción de trabajar con las fuerzas fundamentales de la naturaleza del universo, y de ahí tener recursos. ¿Ves tú? La abuela Margarita, ella otra vez contaba una historia que había llegado a un lugar, no sé por qué me está poseyendo hoy, pero gracias, abuelita, gracias. Gracias, nada. Contó que una vez había un joven que había hecho una cosa muy terrible y que había huido por la montaña. Y lo buscaba la policía, lo iban a encontrar, y si él se entregaba, le iba a ir mejor, obviamente. Y ella lo fue a buscar. ¿Y cómo lo convenció de entregarse y de vivir lo que tenía que vivir como tiempo de cárcel? Le contó la historia del Padre Sol y le dijo, mira, ¿te está mirando o no te está mirando el Padre Sol con sus ojos? Me mira a mí, te mira a ti, porque el joven era como muy culpable, y le contó un cuento, le habló del sol, y con eso lo convenció de bajar. O la otra cosa, eso se hace mucho en el chamanismo mexicano también. Don Luis Anza muchas veces solo ponía una taza de té o de café más en la mesa para su maestro chamánico. ¿Ves tú? Simplemente lo invitaba, y claro, al final vaciábamos el café en el nadie lo bebía, entre comillas, pero sutilmente su maestro lo bebía. Entonces, no hay que caer en mucho folclorismo, porque somos lo que somos, pero recuperar el sentido profundo de esos procedimientos y empezar a introducirlos dentro de la terapia clásica, encontrar aliados en el árbol genealógico, hacer que... ¿Y qué sucede si en mi infancia ese día llega un hada por la ventana? Y el hada soy yo, a la edad que tengo ahora. Y le digo a la niña lo que necesita escuchar. ¿Qué me impide hacer eso? ¿Qué me impide imaginar y ser testigo del acto sexual que hicieron mis padres para concebirme y de mejorarlo, para haber nacido de un acto de amor total? ¿Ves tú? ¿Quién me impide hacerlo? Dibujarlo, bailarlo, contarlo, filmarlo, teatralizarlo, esculpirlo, según la forma de arte que para mí es la justa, pero que tenga vida, materia. Muy habladora la Marian Costa, ¿no? No, pero realmente disfruto mucho de tu conversación porque además es muy profundo todo lo que nos dices y nos compartes. Es como hacer una reflexión constante de lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo. Entonces, yo sigo supremamente honrada de que nos estés acompañando en este evento. Y por eso, y tal vez para que no se nos quede como nada por fuera, Marian, me gustaría que para finalizar y para el cierre de esta hermosa cumbre que hemos desarrollado, ¿qué mensaje de vida nos quisieras dejar? La inteligencia de la vida es infinita. El amor de la vida es infinito. La abundancia de la vida es infinita. Si me abro a recibir lo justo y no la compensación hambriente, lo justo. Si pido mi dignidad, no mi éxito, mi dignidad, siempre lo recibiré. Cuando el pedido es justo, la vida fundamentalmente encuentra una manera de darte. Marian, muchísimas gracias por este profundo mensaje y gran cierre para nuestra cumbre. También Gracias a aprovecho ti. para agradecer al espíritu de la abuela Margarita, que estoy segurísima que nos estuvo acompañando todo este tiempo. Obvio, la Sí, nana, la sí, querida nana. sí. Estuvo aquí con nosotras. Le tenemos Total. el café servido. Mm, Muchas gracias. Fue un placer, realmente. Gracias a ti. Honro profundamente tu existencia y todo este compartir que nos has brindado en esta cumbre.
Bueno, te recuerdo que viste este video en la página de Marian Costa en el evento El poder de tu árbol genealógico. Acá abajo encontrarás más información sobre Marian y su grandioso trabajo. Si quieres dejarnos un mensaje sobre esta conferencia, también lo puedes hacer aquí mismo en nuestro chat y estaremos encantadísimas de leerte. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra cumbre y esperamos que hayas disfrutado y aprendido mucho sobre el poder de tu árbol genealógico. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión.